Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te vengo a contar cuáles son los conceptos fundamentales de la membrana plasmática. Soy profesora Natalia Segovia. Así que vámonos. Bueno, el objetivo es que tú comprendas cómo es la estructura de la membrana plasmática y cómo influye esta en los mecanismos de transporte con los cuales la célula es capaz de movilizar sustancias hacia su interior o bien sacarlas. Entonces, ¿cómo es la membrana plasmática? Bueno, en primer lugar, todas las membranas celulares, sea la membrana que rodea la célula o aquellas membranas que rodean a los organelos, presentan una estructura base de fosfolípidos, ¿ya? Muy importante, que son moléculas anfipáticas. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen cabezas que son hidrofílicas y tienen colas que son hidrofóbicas. ¿Qué significan estos conceptos? Hidrofílicas es que aman el agua. Hidrofóbicas es que odian el agua. No les gusta. Bien, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre en esta situación? Como las cabezas de los fosfolípidos les gusta el agua, se ubican siempre hacia el lado extracelular, o sea, hacia afuera de la célula, o hacia el lado citoplasmático o intracelular. ¿Por qué? Porque en el exterior de las células hay componentes de agua y al interior también. Por lo tanto, como estas colas son hidrofóbicas, las colas tienden a irse hacia el centro, ¿ya? Para evitar el agua, ¿ya? Por ende, los fosfolípidos en una solución acuosa tienden a tomar este orden, esta disposición, a dejar sus cabezas afuera y a dejar sus colas hacia adentro. Por ese motivo, entonces, es que los fosfolípidos de las membranas celulares tienen una disposición de bicapa lipídica. A esto se le llama entonces bicapa lipídica. ¿Ya? Esta sería una capa y esta sería la otra capa. Ahora, por otra parte, para poder explicar cómo es la membrana plasmática, se ha desarrollado un modelo que se llama modelo del mosaico fluido. Ahora, te cuento, este no es el único modelo que se ha hecho en la ciencia para explicar la estructura de la membrana celular. No, han habido muchos modelos y de hecho hay unos mucho más actuales. Este es del año 1972, pero hay modelos muy actuales, así que ojo con eso. ¿Y qué plantea este modelo? Bueno, en primer lugar, su nombre lo dice, es un mosaico y fluido. ¿Qué quiere decir eso? Mosaico quiere decir que todos sus componentes se encuentran en forma, en este caso, comillas, aleatoria, ¿ya? Junto con ello no tiene como una disposición fija. A eso quiere decir mosaico. Y el concepto fluido es que se pueden mover libremente a través de la membrana. ¿Por qué? Vamos a ver que uno de estos componentes le otorga mucha fluidez a esta estructura, ¿ya? Otra cosa importante es que estas, que son las proteínas, se encuentran insertas, si te ves, están literalmente metidas adentro de la membrana celular. Y para concluir, también nos dice nuevamente que las cabezas de los fosfolípidos quedan hacia afuera y las colas hacia el interior. ¿Y qué es lo que forma a la membrana plasmática? Bueno, la membrana plasmática está formada por una serie de moléculas. De hecho, su naturaleza es lipoproteica. ¿Qué quiere decir esto? Que está formada por lípidos y por proteínas principalmente, lo cual no significa que no tenga a otro tipo de moléculas. Lo vamos a ver. Comenzamos entonces. Primero, tenemos la bicapa de fosfolípidos que están acá representados en color azul. Es muy importante porque son la matriz, son la base de la membrana celular y además tienen este comportamiento anfipático, ¿ya? Así que eso es muy importante. Ahora,
¿Qué más nos encontramos? Que estos van a estar también con otras grasitas, con otros lípidos, grasitas entre comillas, ¿ya? Que son estos que están acá, que corresponden ser al colesterol, ¿ya? El colesterol es una molécula lipídica que lo que hace es frenar. ¿A qué cosa? A los fosfolípidos, porque los fosfolípidos otorgan fluidez. F con F, fosfolípido, fluidez. Ya. En cambio, el colesterol se ubica entre medio de las colas de los fosfolípidos y le va a dar cierta rigidez a la membrana de las células animales. ¿Qué quiere decir esto? Que las células vegetales no tienen colesterol. Ya. Por otra parte, aquí tenemos a las proteínas. Aquí están representadas de varios colores. Podemos ver esta gran proteína de color morado, estas. O bien, esta color rojo y estas otras, ¿cierto? Las verdecitas también. Bueno, todas estas son proteínas y las proteínas, como puedes ver, son moléculas que van a estar atravesando, ya sea de lado a lado la membrana plasmática, o bien van a estar parcialmente incluidas, o algunas incluso ni siquiera se meten y se quedan solo por fuera. Por lo tanto, las proteínas pueden ser integrales o transmembrana, eso quiere decir que atraviesan la membrana de lado a lado, o periféricas, que son aquellas que van a quedar o parcialmente integradas, o bien no van a meterse más al interior, sino que se quedan acá afuera. Bien, vamos a ver de ahí cuáles son las funciones de las proteínas de membrana, porque estas son muchas, dado que son muy importantes. Y finalmente, el glucocálix es una estructura que se va a encontrar solo en el lado extracelular de la membrana. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que están solamente en la cara externa de las células, por fuera. ¿Qué son entonces? Son carbohidratos que van a estar unidos ya sea a lípidos, como por ejemplo acá, o a proteínas, como por ejemplo acá. Todas estas cadenas amarillas son cadenas de carbohidratos. Ahora bien, es importante mencionar que cuando un carbohidrato se une a un lípido, en este caso va a ser un glucolípido. Y por el contrario, cuando un carbohidrato se une a una proteína, va a ser una glucoproteína. Ya, ahí tuve que separar la palabra, pero se escribe todo juntito. Bien, bueno, estos son entonces los componentes que forman a la membrana plasmática. Y si te das cuenta, principalmente son lípidos y proteínas. Los carbohidratos en una poquita concentración, solo por fuera, y sus funciones tienen que ver con el reconocimiento, la adhesión y la protección. Bien, continuamos. ¿Te acuerdas que te había hecho mención acerca de las proteínas? Bueno, es importante mencionar que las proteínas tienen distintas ubicaciones en la membrana. Como puedes observar acá, esta proteína tiene una cadena que va por fuera, después acá, adentro, y luego se mete al interior de la célula. Esta proteína, si te das cuenta, se da varias vueltas adentro de la membrana celular. Esta está parcialmente incrustada y esta está completamente afuera de la membrana. Por lo tanto, podemos decir que estas dos son proteínas integrales y estas son proteínas periféricas. Y acá, como te dije, tenemos las funciones de las proteínas y de las otras estructuras. Fíjate entonces, recuérdate, los fosfolípidos otorgan fluidez y si te das cuenta, imagínate, tienen movimientos laterales, se mueven uno al otro y también tienen un movimiento que se llama flip-flop, que es que uno pasa de lado, se cambian de lado, por así decir. Este no es muy frecuente, es raro. ¿Ya?
Por otra parte, tenemos el colesterol, que son estas moléculas lipídicas de acá, que se encargan de limitar el movimiento de los fosfolípidos. Acuérdate que están solo, están solo en células animales, como las tuyas, las de tu perrito, las de tu gatito. Y acá tenemos a las proteínas de membrana. Esto está en inglés, pero no importa, es muy sencillo. Dice, ¿qué funciones tienen las proteínas de membrana? ¿Lo logras traducir? Si no, te ayudo. Mira, acá tenemos la función de transporte. Es decir, esta es la función que vamos a estudiar principalmente en esta clase. ¿Ok? Es decir, movilizar moléculas desde el interior o hacia el exterior, etc. O sea, mover moléculas para adentro y para afuera. Corta. Vamos con la función enzimática. Sí, hay proteínas que tienen la función de hacer reacciones químicas en la membrana celular. Otras proteínas que tienen la función de ser, en este caso, receptores de señales. ¿Ok? Esto se estudia, esto es mucho en sistema nervioso, esta es en sistema endocrino, por ejemplo. También tenemos de reconocimiento de entre célula y célula. Esto lo hace mucho nuestro sistema inmune. De uniones intercelulares, esto ocurre en los tejidos, ¿ya? Y finalmente de la unión entre las proteínas del citoesqueleto y la matriz extracelular, que eso también no se estudia en colegio, la verdad. Bien, así que como te darás cuenta, las proteínas tienen muchas funciones, pero nosotros solamente vamos a estudiar la de transporte. En resumen, ¿cuáles son las características de la membrana plasmática? Primero, está formada por una bicapa lipídica, es una estructura lipoproteica. Presenta fluidez, tiene permeabilidad selectiva. ¿Qué significa eso? Lo vamos a ver en un par de diapositivas más. ¿Ya? Es capaz de separar a un medio químico del otro, regula el paso de sustancias entre ellas, regula el contenido interno de las células. También esto significa que la célula limita el medio interno del externo. Además, permite la comunicación, como pudimos ver, comunicación entre células, sí, porque las células tienen que conversar, es muy importante. Y obviamente que el intercambio de sustancias. Pero ¿cuál no? No, así, muy muy importante. No da forma. Muy importante, no da forma. ¿Ya? Por favor, no lo olvides. La membrana celular, la membrana plasmática no da forma. Esto es trabajo del citoesqueleto. Por si acaso. Bien, continuamos entonces con el transporte. Veamos cómo es que se mueven las sustancias de un lado a lado en la célula. Mira, ¿qué tienen en común estos dos fenómenos que podemos ver acá? A ver. Bueno, como te darás cuenta, acá se ponen en evidencia dos fenómenos, ¿ya? Acá tenemos, por ejemplo, cómo se difunde la solución de té en la tacita del agua caliente. Acá tenemos la difusión, pero en los alvéolos. Entonces, acá se cumplen dos conceptos que son el concepto de difusión, ¿ya? Conversemos de ella en la siguiente diapositiva. Se parecen mucho, aunque tú no lo creas, esas dos situaciones. La difusión es un movimiento espontáneo, ¿ya? Que ocurre producto de un gradiente de concentración. ¿Qué es un gradiente? Un gradiente es una diferencia, ¿ya? De concentración. Es decir, vamos a tener un lado con una mayor concentración y otro lado con una menor concentración. Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa acá? Acá tenemos una pecera, ningún pez ha sido herido para la ejecución de este experimento, ¿ya?
Volvemos. Aquí tenemos esta pecera con un cristal de tinta, ¿ya? ¿Cómo se verían entonces? Esto es un modelo, ¿ya? Igual que el modelo Molecule fluido, esto es un modelo porque es una representación de lo que va a ocurrir de manera molecular, pero que con nuestros ojitos no lo podemos ver. Entonces, en este modelo de acá abajo, ¿qué tenemos? Todas las moléculas de este cristal de color muy concentradas y las moléculas de agua al otro lado. Es decir, aquí vamos a tener un soluto y todo esto va a ser el solvente, que es lo que lo va a disolver. Y al paso del tiempo, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que la difusión es un movimiento espontáneo, o sea, esto va a pasar sí o sí. Tal como cuando tú le pones la bolsa de té al agua caliente o lanzas aromatizante en un espacio, también ocurre. Estas moléculas del té, de este cristal verde, ¿ya? O en este caso del aromatizante, se van a comenzar a mover en forma espontánea en todo el espacio disponible, ¿ya? Hasta alcanzar un equilibrio, hasta alcanzar una igual distribución equitativa de todas estas moléculas, ¿ya? Por eso es que el té queda teñida la taza completamente. Entonces, teniendo al claro este concepto, el de difusión, veamos entonces cómo es que ocurre el transporte a través de las membranas celulares. Pero antes de continuar, ¿qué significaba semipermeable? ¿Te acuerdas que vimos que la membrana es lipoproteica y semipermeable? Bueno, ¿qué es semipermeable? ¿Qué es esto? Fíjate, acá tenemos el caso de permeable. Permeable es que le permite el paso a todo. Aquí tenemos el paso de lo impermeable. Impermeable, ahora que pasaron las lluvias, ¿cierto? Lo impermeable es porque no permite el paso de nada, ¿ok? Nada, no pasa nada, completamente impermeable. ¿Y qué sería entonces semipermeable? Fíjate. Algunos pasan y otros no. Bueno, dado que algunas moléculas pasan y otras no, vamos a tener distintos tipos de transporte. Entonces, atención. Esto es importante. Las sustancias para atravesar a la membrana celular, o la membrana plasmática, o la membrana de cualquier estructura biológica, ¿ya? Pueden utilizar procesos que son activos o pasivos. Cuando es pasivo es porque no utiliza ATP. Acuérdate que el ATP es la energía, ¿cierto? ¿Te acuerdas que se producía en las mitocondrias, por ejemplo? Y el transporte activo es que usa ATP, es decir, utiliza energía. Usa energía. ¿Ok? Entonces, ¿qué sustancias se mueven por transporte pasivo? ¿Ya? En este caso nos vamos a encontrar con ¿qué cosa? Con moléculas que se van a mover directamente a través de la membrana celular, ¿ya? A través, que es la difusión, que se le llama difusión simple. ¿Ya? O bien hay moléculas que pueden utilizar proteínas, ¿ya? Y en este caso nos vamos a encontrar que las que usan proteínas y se mueven por transporte pasivo, es decir, sin gasto de ATP, van a ser, en este caso, las que utilizan canales, que son como túneles, y carriers, que son como transportadores. Esta vendría siendo la difusión facilitada. ¿Ya? En cambio, en este caso, hay otras moléculas que también utilizan proteínas, pero van a ir en contra del gradiente de concentración. En contra, es decir, van a ir de lo menos concentrado a lo más concentrado. ¿Ya? Y en este caso, esas se llaman bombas. Y también utilizan energía el transporte con vesículas, que también se llama en masa. ¿Ya? Para concluir, es importante mencionar
que la difusión simple y la difusión facilitada son transportes que siempre ocurren a favor del gradiente de concentración. Ya, muy importante. ¿Ok? Vamos a revisar entonces cada uno de estos tipos de transporte. Mira, aquí tenemos otra imagen. Quiero que te quedes tranqui porque esto de transporte activo primario y secundario no es necesario que te lo aprendas, ¿ya? Lo único que nos interesa aprender es el concepto de transporte activo por bomba, ya, por si acaso. Ya, primero, acá tenemos la difusión pasiva, que dice aquí, pero en español es difusión simple, ¿ya? Y es un movimiento que, como puedes ver, ocurre directamente a través de la membrana. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí llega y pasa, ¿ok? Luego acá tenemos la difusión facilitada. Estas son iguales, la única diferencia es que acá es como más selectivo, no más en esta de acá, ¿ya? Pero la verdad es que son iguales, ¿ya? Y este caso, la difusión facilitada siempre ocurre a través de proteínas, que pueden ser canales o carriers, ya lo explicaremos. El transporte activo por bomba también, en este caso, utiliza proteínas, ¿ya? O sea, es con proteínas, ¿ya? Pero el que me interesa de sobremanera que te fijes es en este, porque como puedes ver, acá sale ATP y ADP. Eso quiere decir que aquí hubo uso de energía. ¿Por qué? Porque ocurre en contra del gradiente de concentración, ¿ya? Y finalmente, acá tenemos lo que se le denomina transporte en masa, ¿ya? Y fíjate que acá se utiliza una porción de membrana para ingresar una molécula, o bien se utilizan vesículas membranosas para sacar moléculas. Por lo tanto, el proceso de ingreso se llama endocitosis e ingresa grandes sustancias. Y el proceso de salida se llama exocitosis. También es con uso de energía. ¿Por qué? Porque requiere grandes cantidades de energía poder sacarle un pedazo de membrana a la célula, o bien sacar grandes moléculas o grandes volúmenes de moléculas, utilizando en este caso estas vesículas membranosas. Vamos a estudiar cada uno de ellos. Bien, entonces, aquí tenemos en primer lugar la difusión simple y la difusión facilitada, ambos tipos de transporte pasivo. Acuérdate, ¿cuáles son las características del transporte pasivo? Es a favor del gradiente. ¿Qué quiere decir eso? Que nos movemos de lo menos concentrado a lo más concentrado. ¿O no? Ajá, ¿te llamó la atención? Menos mal, eso significa que vas comprendiendo los contenidos. Acuérdate que es a favor del gradiente, es decir, vamos a ir de los lugares más concentrados hacia lo menos concentrado. ¿Te acuerdas? Como el ejemplo de, en este caso, ese cristal de tinta en esta pecera. Entonces, siempre vamos de lo más concentrado a lo menos concentrado. Por eso es a favor, es como cuando tú te subes a la micro y te vas hacia las zonas más despejadas en vez de quedarte ahí todo apretado, achoclonado, ¿cierto? Ahora bien, menos mal que estás atento, si no, repásate unas diapositivas antes. Ahora, otra cosa importante mencionar es que la difusión simple
es porque ocurre directamente a través de la membrana. Y estos transportes son bidireccionales, o sea, entran y salen sustancias, ¿ya? ¿Quiénes utilizan difusión simple? Bueno, lípidos muy pequeños, moléculas lipofílicas, el agua, pero acá voy a hacer un asterisco con agua, ya se dan cuenta. Los gases como el CO2, como el oxígeno, ya utilizan esto, ¿ok? Ahora, como las células necesitan otras moléculas y no solo eso, necesitan ayudarse, ¿ya? ¿Por qué? Porque aquellas que son las moléculas grandes, que no pueden atravesar las membranas, o bien moléculas con carga, ¿ya? Tampoco pueden, aunque sean chiquititas, pero tienen carga, no pueden pasar. Por lo tanto, estas moléculas utilizan canales o transportadores también. Fíjate que lo utilizan el agua. ¿Te das cuenta que te dije? Ya, vamos a hablar del agua. Moléculas pequeñas hidrofílicas, ¿como quién? Como la glucosa, como algunos aminoácidos. Bien, los iones, muy importante, los iones. Espérame, déjeme cambiar la lápiz, ahí sí. Los iones como el sodio, como el potasio, como el cloro, entre otros, ¿ya? Utilizan proteínas. Ahora, ¿qué proteína utiliza cuál? La verdad es que no va al caso y por lo que veo en la prueba tampoco se lo preguntan. Mira por acá. Ya, déjame ver si puse. Dame un segundo. Ya. Sí, vamos para allá entonces. Ok, entonces, transporte pasivo. Acá, esto era una animación, pero como lo pasé a PDF, murió la animación. ¿Ya? Entonces, ¿quiénes se mueven a través de la membrana celular plasmática directamente? El oxígeno, el CO2, el alcohol. ¿Quiénes son las sustancias que tienen que pasar a través de proteínas? Sustancias con mayor peso molecular y con carga eléctrica. Veámoslo entonces. Mira, la difusión facilitada puede ser realizada por canales que, si te das cuenta, son un verdadero túnel, y por estas proteínas que se llaman carrier. Y la característica que tienen estos carrier es lo siguiente. Primero es que son, en primer lugar, específicas. Es decir, hay carrier para, no sé, glucosa, para sodio, pero no, otras moléculas no pueden usar ese carrier porque es específico, ¿ya? 2. Son saturables. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando, en palabras más sencillas, saturable quiere decir que tienen un límite de transporte. Entonces, si pueden transportar 10, no van a aumentar su capacidad de transporte porque hay 100 para transportar, no, sino que se genera una curva así. No sé, voy a ubicarme un poquito más acá. Por ejemplo, el número de moléculas transportadas en función del tiempo, ¿ya? Entonces, en un inicio transportan súper rápido, pero va a llegar un minuto en que se van a quedar pegadas. Y aunque tengan 1.000.000 de moléculas disponibles para transportar, siempre van a transportar la misma cantidad. ¿Por qué? Porque ahí indica que esto se ha saturado. Es decir, no puede transportar más, ¿ya? Es como cuando, no sé, tú ayudas a tu mamá a sacar las bolsas del súper. Aunque hayan, no sé, 10 bolsas del súper, tú tienes 2 manos y solamente vas a transportar lo que te da con la capacidad con tus 2 manos y no más. Ya te saturaste, ¿ya? Eso quiere decir. Y obviamente que todas estas proteínas son proteínas integrales. ¿Por qué? Porque para poder transportar moléculas hacia el interior de la célula, necesitamos que esta proteína atraviese la membrana de lado a lado. ¿Y qué pasa con el agua?
¿Te acuerdas que te dije un par de diapos atrás, ojo con el agua? Bueno, lo que pasa es que el agua es bien especial, porque en ocasiones muy particulares se puede mover directamente a través de la membrana, pero muy particular. Pero su principal movimiento es a través de este tipo de proteína, ¿ya? Que se llama aquaporina. ¿Ok? Las aquaporinas fueron motivo del premio Nobel del año 2003, muchos años atrás. Entonces, ¿de qué se trata el movimiento del agua? En partida, el agua siempre se va a mover a favor del gradiente de concentración, y por otra parte es un transporte que no utiliza ATP. ¿Ya? A ver, ¿qué es importante decir? Que el agua siempre se mueve hacia donde está más concentrado. Y entonces, mira, quédate con la idea como que al agua le gusta disolver. ¿Ya? ¿En qué sentido? En este caso, que el agua siempre se va a mover a donde está más concentrado. El agua se mueve hacia lo más concentrado. Siempre se mueve en esa dirección, ¿ya? Lo que busca es diluir. Por lo tanto, existen distintos tipos de soluciones. Tenemos las soluciones hipotónicas. Esto vendría siendo la solución, la parte celeste, ¿ya? La parte más clarita, ¿ya? Una solución hipotónica es donde hay poco soluto y mucho solvente, ¿ya? O hay más solvente, menos soluto. La solución iso significa igual. Eso significa que en esta solución tenemos la relación soluto es igual a solvente. Está en equilibrio, ¿ya? Con respecto a esta célula. Por ejemplo, esta solución con respecto a la célula es hipotónica, ¿ok? Y la solución hipertónica, hiper es mucho, ¿ya? Eso significa que hay mucho soluto y poco solvente, que está muy concentrada, ¿ok? Entonces es importante que hagamos un ejercicio, ¿ya? Ya, vamos a poner una página adicional en donde vamos a hacer lo siguiente. Imaginémonos que tenemos acá, siempre vamos a tener una relación entre el medio intracelular versus el extracelular, ¿ya? ¿Y con qué nos vamos a encontrar en este caso? Por ejemplo, si tenemos acá, ¿ya?, una situación experimental, vamos a tener aquí, ¿ya? Eso significa que esto es semipermeable, ¿ya? Y no sé, aquí vamos a tener glucosa al 2%, ¿ya?, de concentración, versus aquí vamos a tener glucosa, ¿ya?, al 20%, y podría ser cualquier porcentaje, ¿ok? Entonces, la pregunta es, ¿hacia dónde se mueve el agua? Ya, ¿hacia dónde se mueve el agua? Acuérdate, el agua siempre se mueve hacia lo más concentrado. Es decir, el agua lo que va a hacer es, ¿qué cosa? Sorprendentemente, el agua va a salir. Va a salir, ¿por qué? Porque dice, oh, afuera está muy concentrado. Ahora, siempre hay movimiento en ambas direcciones, ¿ya? Pero el que va a tener más fuerza es el movimiento de salida, ¿ya? O sea, neto va a salir, ¿ok? Va a salir.
¿Y hasta cuándo? Hasta alcanzar el equilibrio. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros dibujamos esta situación en equilibrio, va a llegar un punto en que esta bolsita, esta célula imaginaria, va a quedar chiquitita. ¿Ya? Pero ambas van a quedar con un 11% de concentración de glucosa. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí. ¿Por qué? Porque ahí, cuando alcanzan el 20 más 2, 22, la mitad de 22 es 11, ¿ya? Entonces, ahí va a quedar en equilibrio. Entonces, aquí alcanzó el equilibrio. Y el volumen de esta bolsita se ve reducido. Claro, porque perdió agua, sacó agua. ¿Ok? Ahora, es importante también considerar ¿qué cosa? Que esto también le ocurre a nuestras células. Por ejemplo, cuando te metes a la playa o cuando alineas una ensalada. Veámoslo. Por lo tanto, cuando esto le pasa a las células animales, ¿qué pasa cuando ponemos a una célula en un medio isotónico? La verdad, nada. ¿Por qué? Porque el isotónico está en equilibrio. ¿Ya? Pero, ¿qué ocurre cuando ponemos a la célula en un medio hipotónico? Es decir, en un medio en donde hay más solvente que soluto. ¿Qué es lo que va a pasar? Que como el medio es isotónico, para esta relación va a ocurrir... Espérame, déjame cambiar de lápiz. Para esta relación va a ocurrir que el interior va a estar más concentrado que el exterior. Y por lo tanto, ¿qué es lo que hace el agua? El agua ingresa con todo, al punto en que hace que las células se hinchen y podrían llegar a explotar. Por eso es que se llama citólisis esta consecuencia. Y por el contrario, ¿qué ocurre cuando a las células las ponemos en un medio hipertónico? ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Comparativamente hablando, espera, déjame dibujarlo mejor. ¿Ya? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Hoy que estoy, pero pésima para las células hoy. ¿Será la hora? Ya. Entonces, nos vamos a quedar que el medio va a estar más concentrado que esta célula. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace esta célula? Se parece al caso anterior, ¿cierto? Va a sacar agua. Y va a sacar tanta agua que va a quedar como pasa. Bueno, a eso va a quedar seca. Eso se le llama crenación. Todos estos movimientos ocurren hasta alcanzar el equilibrio. Son movimientos sin uso de ATP, es decir, sin uso de energía. Y en las plantitas pasa lo mismo, en las células vegetales. ¿Ya? Cuando tenemos a las células en soluciones isotónicas, se encuentran en equilibrio dinámico. ¿Ya? Hoy acá entra en juego esta estructura que es la vacuola central, que tienes que haberla estudiado en las clases, ¿cierto? Y la pared celular, que también es importante, ya vamos a ver. Pero, ¿qué pasa cuando las células vegetales las pones en una solución hipotónica? Además de que están felices porque es como su momento happy, ¿ya? Lo que va a ocurrir es que, demos un segundo, cambiando de lápiz, si volvemos al mismo ejemplo, solución hipotónica, el interior está más concentrado que el exterior. El agua ingresa, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que va a pasar? ¿Te acuerdas que en el caso anterior, cuando el agua ingresaba, la célula podía llegar a explotar? ¡Capum! Acá la célula no explota ni a patadas. ¿Por qué? Porque gracias pared celular y la vacuola se llena de agua. Entonces la célula queda llena de agüita y eso va a generar un fenómeno que se llama turgencia. Ajá. Es como cuando compras flores en la feria y vienen todas lados, sobre todo en el verano. Y después, ¿qué pasa? Las pones en agua y revive. Se llenó de agua más que revivir, esa es la verdad. ¿Y qué pasa acá? En la plasmólisis. Esto es lo que ocurre cuando tú alineas ensaladas. Pones a las lechugas en un medio hipertónico, ¿ok?
Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que el agua va a salir, o cuando pone la mamá la lechuga a amortiguar con sal o azúcar cuando se hace las empanadas para el 18 o la ensalada a la chilena. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que la célula va a perder agua, entonces va a quedar toda lacia, ¿cierto? Los lacios opuesto a turgente. Turgente es duro, lacio es así laxo, relajado, ¿ok? Entonces, por eso, fíjate, las lechugas cuando recién las aliñas están todas las hojas duras, ¿cierto? Pero después que terminas, cuando ya prácticamente terminaron de almorzar, están todas las hojas así latigudas, con ese concepto de mamá también. Bueno, a este fenómeno se le denomina plasmólisis, cuando pones a células vegetales en medios hipertónicos. Y para concluir, tenemos aquí el transporte que va en contragradiente de concentración. En este caso, este es un transporte en donde se utiliza una proteína que se llama bomba. ¿Ya? No lo escribí en ninguna parte, no importa. ¿Ya? Esta es una proteína que se llama bomba, que lo que va a hacer es mover sustancias desde los menos concentrados a lo más concentrado. Por ejemplo, el sodio está más concentrado acá afuera, en el extracelular, que en el citoplasma. Por lo tanto, esta bomba saca 3 sodios. ¿Y qué es lo que va a hacer? El potasio está más concentrado en el citoplasma que en el exterior. Ingresa 2 potasios. Entonces, eso significa que lo que estamos haciendo es mover en contra de el gradiente de concentración. Ustedes dirían, pero ¿y para qué las células hacen eso? Lo que pasa es que se necesitan tener ciertos desequilibrios, por ejemplo, en las neuronas, para hacer impulso nervioso. Por lo tanto, es en contra del gradiente de concentración, gasta energía y jamás se alcanza el equilibrio. O sea, nunca se llega a concentraciones, no hay concentraciones iguales, jamás. Y el otro transporte que es activo, es decir, es con uso de energía, es decir, con uso de ATP, es el transporte en masa, ¿ya? ¿En qué consiste este transporte? Bueno, lo que nos vamos a encontrar es que se utilizan vesículas de membrana para ingresar sustancias muy grandes, como por ejemplo una bacteria. O sea, esto por ejemplo lo está haciendo un glóbulo blanco o leucocito, para ser más específica, neutrófilos, macrófagos, monocitos, ya por si acaso, ¿ok? Fagocitos también se le llaman. Por lo tanto, tenemos 3 tipos. Bueno, les cuento, esto es muy triste porque estas eran animaciones, pero con el PDF F, ¿ya? Entonces, cuando se ingresan sólidos se denomina fagocitosis, es decir, acá la membrana se lo va a engullir y va a generar una vesícula con esta sustancia que se han comido. Fagocitosis. Cuando quiero tomar agüita, las células hacen pinocitosis y hacen una bolsita con líquido, ¿ya? Y también existe una que permite el movimiento del colesterol, que se llama mediada por receptores, en donde llega una molécula, una vesícula con cierto tipo de receptores a la superficie de una célula. Esta célula la reconoce con estos receptores, que son proteínas de membrana, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer? Una vez reconocida, ¡shum!, para adentro. Lo mismo. Y la exocitosis, esta vesícula que está acá, va a fusionarse con la membrana y va a liberar su contenido al exterior. En resumen, la membrana celular está formada por lípidos, proteínas principalmente y también carbohidratos. Los lípidos son la bicapa de fosfolípidos que le otorgan fluidez, ¿ya? Importante, y el colesterol que otorga rigidez. Por otra parte, las proteínas pueden ser integrales, que atraviesan la membrana lado a lado, y periféricas, que no la atraviesan, sino que están incrustadas parcial o superficialmente. Las integrales permiten el transporte, ¿ya? En cambio, las periféricas tienen otras funciones que no las detallaré. El glucocálix solamente está en el lado Espera, me está fallando el lápiz. Ahí sí. En el lado extracelular
¿ya? Y está formado por glucolípidos y glucoproteínas, ¿ok? Función principal es la del transporte. Forma, no. Puede ser pasivo cuando es a favor del gradiente y sin ATP, sin energía, ¿ya? Y en este caso activo es con ATP, importante. En este caso la difusión puede ser simple cuando es directamente a través de la membrana, facilitada cuando usamos proteínas, ¿cierto? Y también la osmosis, que es la de agua, ¿cierto? Que puede ser por difusión simple, pero no tanto, sino que la más que se usa es esta, la facilitada por aquaporinas. Bien, y con ATP mediado por proteínas bombas, que este es contragradiente, ¿ya? Y por vesículas, o en masa también se llama, que puede ser a favor o en contra, que puede ser endocitosis para adentro y exo para afuera, ¿ya? Bien, jóvenes, ha sido un gusto acompañarlos este día. Espero que este resumen te sirva y que te vaya muy bien en tu prueba coeficiente 2. Eso, cuídate mucho. Chao, chao.